bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? El presidente Vizcarra va a observar la ley aprobada esta tarde-noche, ley que todo el mundo ya en las redes le ha puesto nombre, la ley Fujimori, ¿sí o no? Yo creo que debería observarla, ¿no? Porque si bien es cierto, él manifestó una buena disposición para con la ley o lo que decide el Congreso, lo cierto es que esta se tiene que hacer en condiciones normales, ¿no? Obedeciendo al reglamento. Iría al choque de nuevo con el queiquismo. Evidentemente ha habido un apresuramiento realmente irreflexivo, ¿no? Porque mira, la ley nace muerta por varias razones. En primer lugar, tiene que ser reglamentada, no es de ejecución inmediata, en el supuesto de que el presidente la tenga que observar. En segundo lugar, tiene una gran cantidad de vacíos y merece una discusión mucho más amplia a nivel de la Comisión de Justicia. Por ejemplo, si se aprueba tal y como está, ¿qué tipo de desembalse penal va a generar y de qué manera va a ser absorbido? Montesinos. No solamente eso, sino el Grupo Colina. ¿Cuántas personas mayores de 70 hay? Nadie lo sabe responder. Se necesita convocar al jefe del INPE para que nos diga cuál es la población penal que está en esas características, de qué número estamos hablando, si tienen o no ese derecho, qué va a generar en términos burocráticos, administrativos, de presión a los juzgados, al mismo ministerio, al INPE. Es decir, un descalabro. Si Tatán estuviera vivo también saldría. Así es. Lo que sucede es de que tal y como está configurada la ley, sin la reglamentación adecuada y sin las precisiones del caso, puede prestarse a cualquier tipo de liberación. ¿Por qué este proyecto se presentó hace 2 días? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la premura? Yo he lanzado en la presentación una hipótesis, que para mí esta orden de ir con todo, ir a 80 kilómetros por hora, la ha dado Keiko Fujimori desde la prefectura. Mira, ¿coincides con eso? No sé quién lo habrá dado, pero quien lo ha dado o está persiguiendo un objetivo torpe o quiere buscar una cortina de humo. Porque o una reconciliación de Keiko con su padre, políticamente hablando. Pero de esa manera, simplemente generando un espectáculo que al final va a terminar dañando aún más al mismo Alberto Fujimori, porque en estos momentos se está haciendo en las redes sociales atacado porque se cree de que él está ordenando que se haga este tipo de ley para que salga liberado inmediatamente. Es decir, las buenas intenciones son anuladas por las malas formas, indiscutiblemente. Entonces, cuando tú ves tanta torpeza, ¿qué te queda pensar? De repente hay detrás de esto algún tipo de afán de distracción, ¿no? Para que de esa manera empecemos a pensar en otra cosa durante el fin de semana. ¿Quién promueve esta distracción? Pero torpe, ¿no? Como te digo, yo no encuentro razón para hacerlo de esta manera. Desde el momento que te enfrentas a todas las fuerzas políticas, sin excepción, que le pedían de que vuelva esto a comisiones, el fujimorismo demuestra, con la hegemonía que tiene por el momento de sus votos, una actitud realmente torpe, como un elefante en una cristalería. Es una pena, coincidirás conmigo, porque esta ley, en su espíritu, más bien lucía noble, compasiva, humana, de siempre misericordia. Y cuando sea bien discutida. Por eso es que no se discutió. Entonces, ¿es esta ley Fujimori una versión corregida y aumentada de la ley de amnistía del Congreso de Marcenaro, Joiguay, Marta Chávez? No, no se llega a ese nivel, definitivamente. Pero porque van a salir. Bueno, lo que sucede es que faltan las precisiones, como te digo. Pero ya no hay momento para las precisiones. Mira, a diferencia de antes, en que el Congreso era una mesa de partes del Ejecutivo y lo que salía del Congreso era rubricado, promulgado por el Ejecutivo, hoy tenemos una situación distinta, en que el Congreso puede emitir la ley que quiera rápidamente, pero el gobierno las puede observar. Perdóname, Juan. Está saliendo en este momento, vamos a full pantalla, señor director, está saliendo Susana Higuchi, Mark Vito y Sachi Fujimori. Julio Cisneros está allí. Julio, vamos, estás al aire. Gracias, Jaime. Precisos instantes en que Susana Higuchi, madre de Keiko Fujimori, se retira de las instalaciones de la Prefectura de Lima tras visitar por más de 1 hora a la lideresa de Fuerza Popular, quien está con detención preliminar por 10 días a raíz del caso Odebrecht. Susana Higuchi aborda un vehículo en compañía de su yerno, Mark Vito, y también, por cierto, de su hija, Sachi Marcela. Han sonreído en todo momento. Se le ha visto bastante alegre a la madre de la lideresa de Fuerza Popular, al igual que a los demás integrantes de su familia, abordando en estos momentos. Estamos en una transmisión para la multiplataforma de RPP Noticias. Susana Higuchi, madre de Keiko Sofía Fujimori, se retira de la Prefectura de Lima, en la Avenida España, cercado de Lima, tras haber visitado a su hija, quien cumple detención preliminar por 10 días a propósito de la investigación que se le sigue por el denominado caso Odebrecht.
Susana Higuchi, bastante alegre, se retira en estos momentos en un vehículo acompañada de su yerno Marvito, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, y de Sachi Marcela Fujimori, hermana de Keiko Fujimori. No han brindado declaraciones a la prensa. Ellos están siendo resguardados por simpatizantes de Fuerza Popular, y también personal de la Policía Nacional aplicó el correspondiente dispositivo de seguridad, y en estos momentos ya el vehículo procede a retirarse de las instalaciones de la Prefectura de Lima tras haber visitado la lideresa de Fuerza Popular. También, por cierto, estamos por informar en este momento sobre la llegada de los integrantes de la bancada de Fuerza Popular. Estamos en estos momentos apreciando a los congresistas que están acá reunidos. Están los integrantes de la bancada de Fuerza Popular luego de su reunión de los miércoles en su local partidario de Paseo Colón. Observamos en estos momentos, por ejemplo, las voceras alternas: Alejandra Armayo, Karina Beteta, también, por cierto, a Milagros Takayama, Carlos Tubino, César Segura, entre otros legisladores. Mario Mantilla, también, por cierto, acá, y en todo caso otros legisladores del bloque mayoritario en el Congreso de la República. Y en todo caso, Jaime, este es el panorama que se está viviendo. Ellos se suman a las arengas de los simpatizantes congregados desde la tarde en este punto en respaldo a la lideresa de Fuerza Popular a propósito de esta detención preliminar que se dictó por parte del juez Richard Concepción Carguancho, que esta investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía por el denominado caso Odebrecht. Retornamos con mayor información. Adelante, compañeros, con ustedes. Muy bien, Julio, muchas gracias. Están allí los congresistas queiquistas también. Podemos seguir viéndolo, vamos a seguir viéndolo, y lo tenemos como toma de apoyo mientras estamos dialogando aquí con Juan Cheput. Tú propones entonces que el presidente observe esta ley Fujimori, con lo cual, me temo, se viene otra guerra. No, yo creo que no. Yo creo que ellos tienen que ser conscientes de que han hecho las cosas mal. Lo que se ha vivido hoy día en el Pleno ya es la antesala de cualquier tipo de observación. Y sobre todo porque anula la buena voluntad del presidente de decir que respetaría lo que emane del Congreso si es que se plantea una ley para arresto domiciliario, pero siempre y cuando ésta sea discutida de una manera adecuada. Tal y como está, merece ser observada. Pues en primer lugar, no ha habido una discusión profunda sobre un tema tan complejo, y en segundo lugar, nace deslegitimada desde el momento que no tiene el consenso de todas las fuerzas políticas. Ya, entonces, a ver, si el presidente la observa, ¿qué pasa? Regresa al Congreso, y el Congreso puede aprobarlo por insistencia, pues. Pero yo creo que en ese proceso, yo prefiero ser positivo. Yo creo que el Congreso no va a usar ese mecanismo de la insistencia, y va a entender de que de verdad merece discutirse esto adecuadamente. Aún más, si esto pretende beneficiar a Alberto Fujimori, y yo creo que ¿Tú crees que no? Por eso, mira, asumiendo, Ya. yo creo que sí, obviamente, esa es la intención, pero en todo caso, pues la lideresa, Keiko Fujimori, que se dé cuenta de lo que está ocurriendo y que hable con las personas más reflexivas, más razonables de su bancada, para que no cometan ese desatino. Porque la verdad es que lo que han hecho el día de hoy no solamente ha culminado con una moción de censura a la mesa directiva, que no acompaño, yo creo que tampoco se tiene que llegar a ese extremo, sino que ha generado un clima de enfrentamiento innecesario, cuando tranquilamente se ha podido enviar a comisiones y allí tener un debate, llamar a los especialistas, hacer una buena ley. Pero no han querido, pues, que Juan, sea sostenible. claramente no han querido. Claramente esto ha sido, vamos, a 80 kilómetros por hora y lo aprobamos. Claro, porque mira, llega un momento en los seres y en las organizaciones que cuando entran en un estado caótico se disparan todos los días a los pies. Entonces Fuerza Popular atraviesa por un estado Está en caótico. trompo hace tiempo. O sea, no entiendo yo el papel que está jugando Fuerza Popular. O sea, Fuerza Popular no entiende que ya no representa ese porcentaje de votos que lo llevó a tener 73 parlamentarios. Bueno, la imagen que estamos viendo allí probablemente intente reconquistar. Y yo te decía que sospecho, es mi sospecha legítima, y por eso subrayo sospecha, que yo creo que esta es una orden de Keiko Fujimori, que además, recuerda, no hicieron lo mismo con el proyecto que presentó Vieira, cuando era todavía de tu bancada. Así es. Para personas mayores de 75 años, para que pasen arresto domiciliario. Y no quisieron. Y por si acaso estaba en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Número uno. Y cuando en la campaña yo lo mencioné, pues me saltaron al cuello todos los yo candidatos. Yo recuerdo, de yo te Fuerza entrevisté Popular. en esa época. Número uno. Número dos, en la práctica, la oposición férrea y el pedido de vacancia a PPK terminó bajándose el indulto. Así Dos. es. Y de ahí a la tercera lo que han tenido que hacer es
aprobar esto. Políticamente es una reconciliación con el padre, pero también con las bases, porque el keikismo no tiene bases, las bases solo están en el fujimorismo. Cuando el gesto genera expectativas y no se traduce en una realidad que realmente genere bienestar, pues es una torpeza, y lo único que va a generar es decepción. ¿De qué vale que se aplauda hoy lo que mañana va a ser cuestionado? Entonces, eso no es trabajar políticamente. Pero no es un común denominador de Fuerza Popular. Yo lo que digo es de que de hace aproximadamente 2 o 3 meses están en trompa, están en una ruta de colisión. Así, están derrapando. Derrapando, o sea, han visto el objetivo, se van a estrellar contra él y cierran los ojos, ¿no? O sea, ya están en rumbo de colisión y no se dan cuenta de que alguien tiene que llamar a la sensatez. Ellos en estos momentos no van más allá del 5 o 10% de popularidad, y si bien es cierto, han obtenido una legitimidad y una mayoría en el Parlamento, tienen que entender que la geografía electoral del país ha cambiado, y por lo tanto sus decisiones no son acompañadas por el 40% de votantes, sino solamente por el 5%. Entonces, hoy en día, ellos están en un proceso de autoengaño. 10, digamos, 10% de 15, popularidad. Si pero ya 10. No es 40 ni 45. No. Entonces, ellos no se dan cuenta que sus decisiones ya no son acompañadas por la mayoría de las personas, y eso se refleja en las redes, en los comentarios, en los medios, en la calle. Entonces, alguien allí tiene que llamar a la sensatez para evitar seguir haciendo este tipo de desatinos, ¿no? Y es igual con lo que ha pasado con el fiscal Chávarri. Ellos saben perfectamente de que es indefendible, y sin embargo ayer 8 se han sacrificado, o sea, tratando de evitar algo que ya no tiene legitimidad en absoluto. Ese era el tema por el que te convoqué personalmente para la entrevista de hoy, pero este octubre está vertiginoso como pocas veces. La agenda la manejas tú. Yo recuerdo. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿No? Claro, gracias por eso. Pero esta defensa a Chávarri, la defensa a Becerril, ¿qué te hace pensar a ti? Más allá de que ellos defiendan a Chávarri porque consideran que Chávarri es un fiscal probo, cosa que la verdad es que eso se queda en la cabecera, ¿no? Hay que ir a detalle. ¿Para ti es una defensa a Chávarri o una defensa en el fondo a los casos que tiene Keiko Fujimori? A lo segundo, a los casos. Becerril. Mira, el señor Chávarri, lamentablemente, porque esta no es una cuestión personal, está inmerso en medio de una gran cantidad de relaciones irregulares, ilegales y con personajes que han sido desaforados por el propio Congreso. Tenemos que recordar cómo empezó esto. Esto empezó cuando se empezó a chuponear a delincuentes por la cantidad de asesinatos y extorsiones y tráfico de droga que había en el Callao, y unos delincuentes en el chuponeo, ¿qué es lo que dice? Oye, hay fiscales que me piden 30 lucas para ser liberado. Entonces la policía amplía la red para ver quiénes son esos fiscales y se determinan los famosos cuellos blancos del puerto. Y luego esos señores cuellos blancos del puerto a su vez hablaban con otras personas, y 2 hasta 3 de las personas que han sido desaforadas por el Congreso, Guido Aguila, el señor Antonio Camayo, que no ha sido desaforado, pero es un empresario que ha estado detenido y ahora es colaborador eficaz, y el señor Inostroza, tienen conversaciones irregulares, por no llamarlas de otra manera, con el señor Chávarri, lo cual configura pues un acto de irresponsabilidad mayúsculo. A ver, lo que se ha dicho es, ya ven, Chávarri no es fujimorista, porque ahora el fiscal Pérez ha pedido detención preliminar a Keiko Fujimori. Ya ven, la fiscalía es independiente. ¿Tú crees esa versión? La fiscalía es autónoma y los fiscales también, ¿eh? Y eso en varias oportunidades lo han dicho todos los fiscales que han desfilado por el Ministerio Público y sobre todo los supremos. Cuando se ha cuestionado a otros fiscales, y podría mencionar a varios, sobre lo que hacen los fiscales que están debajo de ellos, ¿qué es lo primero que dicen? Los fiscales son autónomos y así manda la ley. Por lo tanto, en esta detención no tiene que ver nada el señor Chávarri, absolutamente nada. Incluso algunas versiones hablan... Lo que también se dice es que podría sacar a Domingo Pérez, porque le sería incómodo. Entonces, tampoco yo creo de que el fiscal Chávarri actúe de esa manera. Si es que continúa en su cargo, pues le haría un tremendo daño al sistema de justicia. Está en estos momentos declarando Úrsula Letona, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Así, solamente un ambiental para que la gente no se quede con el mal sabor de boca. A ver, escuchemos brevemente una pregunta de Julio Cisneros ahí, a ver. Si me permite, estamos en estos momentos en vivo para RPP. Ahí está. ¿Cómo debemos entender esta manifestación de la bancada de Fuerza Popular acá en la prefectura donde está Keiko Fujimori detenida preliminarmente por 10 días? Como una muestra del cariño de la gente, de los congresistas de la bancada. Acabamos de terminar una reunión y estamos acá manifestándole nuestro apoyo y nuestro cariño. Ahora con
Congresista, si me permite cambiar un poquito de tema, ha habido bastantes críticas con relación a este proyecto de ley que se aprobó en el Pleno, no pasó por comisiones por un acuerdo de Junta de Portavoces, de acuerdo a lo que se informa, y en todo caso permitiría la salida de Alberto Fujimori luego de la revocatoria de este indulto. ¿Cómo debemos entender? Sí, para nosotros lamentamos que las bancadas de la izquierda básicamente vuelvan a polarizar el Congreso. Para nosotros esta es una ley que beneficia a miles de adultos mayores, por supuesto, entre ellos el ingeniero Fujimori, quienes han cumplido una parte importante de la pena y que hoy podrían gozar de una libertad en base a esta ley. Esperamos que el presidente Vizcarra cumpla su palabra, no observe la ley y podamos tener finalmente Julio, ¿me escucha? un país sin menos ¿Me escucha Julio ahí? En este caso hablamos de una ley con nombre propio, congresista, porque se está presentando una moción de censura para la mesa directiva que preside Daniel Salaverry. Entiendo que la moción de censura es por una supuesta actitud autoritaria. Julio, dile del que aquí presidente. Juan Sheput considera que el presidente Vizcarra debe observar la ley. Salaverry, un demócrata, una persona que respeta el debate y que en todo momento trató de seguir con la dinámica del Pleno. Lamentablemente la actitud de la izquierda, que cuando no le gusta algo, que cuando no se incluye lo que ellos quieren, sale a reclamar en forma airada y con adjetivos calificativos. Jaime, estamos todavía con Úrsula Letona, Sí. no sé si quisieras hacerle tú una consulta en estudio, en todo caso Sí, le lo traslado el auricular para Ahí que está. tú puedas formular las consultas que Perfecto. estimes pertinentes. Pero permites un momento, por Claro, favor. claro que sí. Estamos acá con Úrsula Buenísimo. Letona, vocera de la bancada de Fuerza Popular. Vamos a pasarle nuestro auricular y en todo caso, vamos a pedir en todo caso también a la gente que un poco de silencio para poder continuar esta entrevista. Congresista Letona, ¿cómo Congresista, está? por favor. Ahí está, el audífono. Un Jaime, ratito. te escucha Congresista Úrsula Úrsula Letona. Letona, ¿cómo está? Soy Jaime Chincha, buenas noches. Te escucho. ¿Me escucha ahí? Buenas noches, congresista. Sí, te escucho. Hola Jaime, buenas ¿Qué noches. tal? ¿Por qué en 2 días una ley que debió discutirse con mucha más profundidad? Acá el congresista Juan Sheput en el estudio considera que el presidente Vizcarra debe observar la ley que han aprobado esta tarde. Bueno, nosotros esperamos que el presidente Vizcarra no observe la ley. No es la primera vez que exoneramos de comisión o que los portavoces acordamos el debate de una ley. Consideramos que esta ley no solamente beneficia al ingeniero Fujimori, sino a miles de ancianos mayores que están sufriendo prisión. Y en ese sentido esperamos que el presidente Vizcarra cumpla su palabra y de la promulgación para permitir que esta ley se convierta en realidad. ¿Por qué se apuraron y no sometieron a una mayor discusión esta ley? ¿Y por qué la exoneraron de segunda votación, congresista? Porque esa fue la decisión que tomó la mayoría de congresistas en el Congreso. Luego de un debate muy acalorado, donde la izquierda manifestó frases de grueso peligro contra la bancada, es que los congresistas tomamos la decisión de aprobar la ley incluso en la segunda votación. Tengamos en cuenta que es una autógrafa, va a ir a la presidencia de la República. Si hubiera algo que corregir, se podrá corregir, nosotros lo evaluaremos y es parte del juego democrático. ¿Qué pasa si Vizcarra la observa? ¿Cuál va a ser su reacción si Vizcarra la observa? Si son temas técnicos y de fondo, los podremos corregir. Si se trata de solamente de temas políticos, por supuesto que la aprobaremos y una insistencia. Muchas gracias. Gracias, congresista, por este diálogo corto. Buenas noches. Gracias. Gracias también a Julio Cisneros. Bueno, Gracias por la conexión. Gracias, Julio. Gracias. me alegra que la congresista ¿Sí? Letona haya tenido esa respuesta. Porque va a haber observación de todas Claro, maneras. ella es ¿no? una destacada profesional, es una persona que conoce muy bien su profesión y sabe perfectamente de que adolece de una serie de vulnerabilidades esta ley. Por eso me quedo con la última parte de su respuesta. Esto puede ser mejorado y esto va a beneficiar a miles de ancianos, como ella ha señalado, en la medida que se haga bien. En mi bancada, desde un principio, hemos estado de acuerdo con este principio del arresto domiciliario, pero que se haga de manera correcta, ¿no? Asumiendo el compromiso técnico que merece una ley con estas características. Bueno, entonces creo que nos quedamos con una primera conclusión, por lo menos al cierre del día, sobre la ley Fujimori. Lo más probable
lo más probable, por la forma, por la prisa, por la crítica, por la tormenta que se ha generado alrededor de esta ley, que ya le pusieron nombre, le han puesto la ley Fujimori, lo más probable, digo, es que la observe el presidente Vizcarra. Pero Jaime, yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no? El criterio, si se observa, va a ser técnico. Técnico. Y porque de ninguna manera además político. Vizcarra, en la entrevista que dio la semana pasada a Canal 7, él dijo que no observaría una ley que le dé a Alberto Fujimori la posibilidad de un arresto domiciliario. Así es. Y yo creo que es una excelente disposición de buena voluntad. Yo creo que todos los ancianos mayores que estén en problemas de salud, los adultos mayores, se merecen el respeto, pero hagamos las cosas bien, ¿no? Para que de esta manera sea sostenible. O sea, si el presidente lo observa... el acuerdo político es, sí, Fujimori a su casa, pero de buena manera. Así es. Pero más que político, yo creo que esto merece una cuestión eminentemente técnica si es que se observada, ¿no? O sea, un tema de forma, no de fondo. Así es. Ya. Bueno. De fondo, más bien. Es que el fondo, ustedes están de acuerdo, sí están de acuerdo que Fujimori se vaya a su casa. En todo caso, los detalles técnicos... Por eso, es forma, es técnico. Y lo último, Úrsula Letona, aparentemente un ánimo de consenso. Muy buena respuesta. El problema es que la da después de que ya aprobaron. Pues, no, pero mira, además, en ese sentido, en el momento que la dé, lo importante es que lo ha dado, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Claro, lo más importante, creo, además de todo lo que ha pasado en el Congreso, es la declaración ahorita de la vocera de la bancada. ¿No? Juan Cheput, gracias como siempre. Muchas gracias.